no tengo pantalla, pero mejor. Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más. Este miércoles es un miércoles muy especial porque vamos a tocar una serie de temas que, miren, yo no sé qué pasa, pero es que cada vez que se menta esto es como si se menta la bicha. Porque vamos a hablar, no nos queda más remedio, del generalísimo Franco, no nos queda más remedio, y del generalísimo Franco no se habla. Aquí, por ejemplo, tenemos una estatua metida en un galpón, ahí escondida, y las últimas palabras que yo recuerdo de Franco fueron las del alcalde, Rey Varela, que dijo, sí, Franco era un dictador que nació por aquí. Pues miren ustedes, desde luego lo que es la figura ferrolana, que ha marcado durante 40 años la historia de España, para bien y para mal. A ver si empezamos a hablar de eso. Y digo del generalísimo Franco porque también vamos a hablar de alguien que estuvo muy comprometido con él, nada menos que ministro secretario general del movimiento, de aquel régimen autoritario que durante 40 años rigió los destinos de España. Y esta persona que pilotó un cambio impresionante y que consiguió hacer de la concordia su bandera, de repente pues nos hemos enterado de que ahora despierta pasiones, despierta locuras, despierta... Y en su momento lo dejaron absolutamente solo. Yo creo que estuvo rodeado de 2 o 3 fieles nada más, pero lo dejaron solo. Se han publicado muchas cosas muy importantes estos días. De hecho, no solo estos días, porque el famoso libro de Pilar Urbano, del que vamos a hablar más adelante, está un poco inspirado en 2 libros muy fundamentales. Uno, el de Abel Hernández, secretario de Adolfo Suárez, que se publicó en los años 90, y otro, el de Jesús Palacios, que se ha publicado en el 2005 y que le ha ocasionado muchos quebraderos de cabeza a su autor. Pero de repente, Pilar Urbano toca la tecla, Planeta le edita este famoso libro, Las Memorias de la Desmemoria o algo así, y volvemos a poner el 23F encima de la mesa. Fíjese todo lo que he hablado, ¿eh? Franco, Suárez, el ministro secretario general del movimiento, 23F, y una testigo de excepción a mi derecha, Nona Inés Vilariño Salgado. Muchas gracias, Nona, porque tú has vivido todo eso y mucho más. Pues un poco en esa época, por supuesto que viví, he conocido el franquismo, evidentemente, y cuando ya yo pues ya tenía 30 años cuando murió Franco, o sea que realmente era una persona ya adulta, ¿no? Por lo tanto, he vivido la época del franquismo, con más conciencia la del tardofranquismo, evidentemente, y he vivido muy de cerca la época, muy cerca de Suárez, la época de Suárez, presidente del gobierno, y estaba allí en el 23F, por lo tanto, ha sido testigo es evidente de todo esto. ¿Cómo te atrae a ti, Nona, siendo profesora, la política y la UCD? ¿Por qué te metes en UCD? Yo quiero antes de nada pedir perdón porque creo que no he dicho buenas noches. Ah, pues adelante, las cámaras son tuyas. Perdónenme los que nos están viendo. Como ella lo dice, tiene esa fuerza y esa pasión, ya casi me di por representada en ese buenas noches que les dio a todos ustedes. Me disculpan y lo repito, evidentemente. Mi vida política casi fue fruto de una casualidad, aunque siempre cuento una anécdota muy simpática y muy corta, que la recuerdo perfectamente, de un vecino nuestro con el que teníamos una buena relación, y mis padres tenían una tienda, una de estas tiendas en Santa Cecilia, que era como un pequeño Corte Inglés, como digo yo, porque encontrabas de todo. Como ahora, sí. Y allí pues iba toda la parroquia, y entonces yo tenía mucha vida social, era una niña muy sociable, muy espabilada, muy despierta en el sentido de las relaciones sociales, y entonces pues cualquier cosa yo me ponía a dar casi como un pequeño discurso, a decir o bien porque una cosa me gustaba o porque... Y entonces recuerdo que uno de aquellos vecinos muy amable le dijo a mi padre: oye, Lucas, tu hija de mayor va para política, ¿eh? Ya te sentenció desde ese momento. Pero vamos, realmente yo, que como hija de una mujer viuda, que se quedó viuda muy joven,
y que tuvo que abrirse camino con muchas dificultades, porque mi padre era un gran emprendedor, pero cuando murió había algunas cosas emprendidas que todavía había que terminar de pagar, y mamá tuvo muchísimo mérito, un mérito extraordinario, porque entendió desde el principio que aquel anhelo de papá y suyo, de que sus hijas, éramos 2 hermanas, estudiásemos, era algo que fue prioritario en su vida, y yo creo que mi madre me pudiese mandar a la universidad fue algo que es como si del cielo me hubiese caído una enorme lotería. Y por eso digo que no se me pasó nunca por la imaginación meterme en política, ni siquiera en aquellos años. Yo viví en la universidad momentos muy convulsos, momentos muy duros, porque había ya una fuerte presencia de, en fin, los militantes antifranquistas, ya la policía empezaba a tomar posiciones. Yo he vivido episodios muy duros, estudié en esos años en Madrid, pues era difícil, ¿no? Pero sin embargo, había, como mi madre me decía siempre, tú no te metas en esos líos, porque si te vienes para casa yo no puedo, me va a costar mucho pagarte los 5 años, cuanto más, pues si eso dura más, ¿no? Por eso digo que fue fruto de la casualidad. Unos padres de unos alumnos del Colegio Montefaro, en el que yo daba clase, cuando vino a Ferrol José Luis Meilán, con el Partido Galego Independiente, pues me invitaron a participar en unas reuniones de ese partido para ver si yo me comprometía. Ellos me conocían como profesora de sus hijos y me dijeron que me pedían que me ayudase, que había que hacer un proyecto de centro, y en fin, bueno, y así empecé a asistir a una serie de reuniones. Igual no sería mi sorpresa cuando me dicen que tengo que ir en la candidatura para el Congreso de los Diputados, pero además cuando ya se hace la coalición con UCD no era una cosa testimonial, yo querían que fuese y me pusieron en la candidatura para salir, es decir, pensaron y de hecho salí yo y más. Entonces, con toda la intención de que fuese diputada, y eso yo vengo, y es una cosa que la digo siempre, estoy segura, y me perdonan si me lo han oído muchas veces ya los televidentes, pero es que me siento muy orgullosa que me hayan ido a buscar a mi trabajo, es decir, yo llego a la política desde mi profesión, que pues me verían algo aquellos padres que dijeron, esta nos vale para lo que queremos que se defienda. Desde tu profesión, fíjate qué desde importante sería claro. Ahora mismo. Me siento cuando súper estamos orgullosa. hablando del político profesional, de ese que desde pequeñito, ¿verdad?, está haciendo méritos y que desgraciadamente puede aportar poco, o sea, aporta obediencia, pero poco más. Porque desde tu profesión, tú estás en tu profesión, accedes a la política, pero luego vuelves a tu profesión. Yo siempre defendí que creo que la política siempre hay que tomarla como un paréntesis, aunque luego se convierta en larga y duradera. Hay gente, pues evidentemente, que puede dedicarse toda su vida a la política, y yo no digo que eso sea malo, pero lo que sí digo es que malo que uno vaya a la política en busca de una profesión, y sobre todo a mí me parece que si tú no has ejercido una profesión a lo largo de unos años, tienes más dificultades para entender ciertas cosas y para ponerte en la piel de los ciudadanos con sus problemas. Luego eso también es verdad que se aprende, y hay políticos que lo han aprendido y que lo han aprendido muy bien, pero yo me siento muy orgullosa de que fueron los padres de mis alumnos los que me invitaron a participar en política, igual que me siento muy orgullosa de mis 41 años de cotización a la Seguridad Social. Nona, tú entras en política en un momento decisivo para la historia de España, decisivo. Sí. ¿Qué tenía Adolfo Suárez? Porque claro, en aquel entonces era una persona que accede, o sea, él va a pilotar el cambio, pero él lo que es ministro secretario general del movimiento de Franco, es decir, camisa azul, o sea, camisa azul y chaqueta blanca, más que nadie, tipo Girón y todos estos, ¿no? Entonces estaba tan vinculado a ese régimen que, ¿qué os dice, cómo os seduce para que a vosotros os parezca que este personaje tiene credibilidad? Bueno, en primer lugar hay que decir que él nunca renegó de su pasado, ni nunca quiso pues ni taparlo, ni disimularlo. Él fue lo que fue, y creo que cuando tuvo la oportunidad, en el primer momento que tiene la oportunidad, lo que hace es trabajar para traer a España la democracia,
trabajar por la concordia, por la superación de las dos Españas, de la guerra civil, de los enfrentamientos históricos entre los españoles. Y yo siempre digo lo mismo, a mí lo que me sedujo de Suárez es algo que yo valoro muchísimo en la gente, la pasión que pone en lo que hace y esa fuerza de convicción que tenía. Yo suelo repetir 3 cosas. En primer lugar, su mirada, siempre te miraba de frente y era capaz, yo tengo una foto en casa que es muy significativa en ese sentido, yo casi no me veo, pero yo sé que soy yo, y esa mirada es algo que a cualquiera le traspasa la mente y le llega al corazón. Y luego era una mirada muy profunda que te llegaba adentro. Y luego yo siempre me fijo mucho en el apretón de manos que te da la gente, cómo te da la mano, ¿no? Entonces era una transmisión de energía, y esto lo digo porque es verdad, que yo lo sentí la primera vez que me dio la mano. Pero esto, que pueden ser 2 gestos, el lenguaje no verbal, no era nada comparado con la capacidad de convicción que tenía precisamente por esa pasión. ¿Sabes qué pasaba? ¿Sabes cuál era la fuerza de Suárez? Que te lo creías. Que te lo creías. Era creíble. O sea, él estaba apasionado con su tarea. Absolutamente. Y estaba convencido de que la iba a sacar. Y él los compromisos que adquirió, los cumplió. Yo no pretendo que no haya gente que no está de acuerdo con Suárez. Yo he sufrido en esta ciudad mucha incomprensión en ese sentido. Gente que me tachó desde comunista, fíjate tú, hasta estar con un perjuro, en fin. Yo no me queda otro remedio, y además lo hago, faltaría más, que aceptar que puede haber multitud de personas que no están de acuerdo con lo que fue Suárez, cómo pues evolucionó, o cómo en el momento que tiene oportunidad. Es que juró los principios del movimiento. Pues mientras el movimiento estuvo representado, pues lo respetó, me imagino, y yo no lo sé, que esa etapa ni lo conocí, ni sé cómo actuó, pero claro, yo creo que en la vida, bueno, sí sé cómo actuó, porque en realidad Suárez pues fue muy poco tiempo ministro, Suárez fue un hombre que tuvo algunos cargos, pero que no tenían una proyección pública como para poder hacerte una idea de lo que era. Pero creo sencillamente, a mí me parece admirable lo que hizo, no puedo ponerle ni un pero, y creo que en cuanto le dieron la mínima oportunidad, Suárez dijo: este país va a ser como el resto de los países europeos. ¿Tú de todas formas no crees que, por ejemplo, el propio régimen, el propio Franco, Franco en un momento determinado, Franco o toda persona inteligente que lo era, porque no cabe duda que una persona que a los 30 y tantos años ya es el general más importante de Europa, oye, pues su trayectoria la tenía, que luego haya hecho unas cosas u otras, bueno, pero desde luego lo que no era un idiota. Entonces él sabía perfectamente que con él se terminaba su régimen autoritario, se iba a acabar. Él y Carrero Blanco diseñan lo que va a ser la sucesión a la jefatura, y en ese mismo momento nombran a Juan Carlos. Se podría haber nombrado a quien él le hubiera dado la gana. En aquel momento, bueno, Carrero, pasa lo que ocurre con ETA, es lo que pasa, el gran atentado, pero ellos diseñan ya ese cambio. ¿Tú no crees que Adolfo Suárez, como todos los que estaban en el ajo en ese momento metidos en el movimiento, sabían perfectamente que la evolución lógica de ese franquismo tenía que derivar a la fuerza en una democracia? O sea, ¿él hasta qué punto tú crees que es toma el testigo de ese cambio ya introducido por Franco y por Carrero? Porque si no, a Juan Carlos no lo hubieran nombrado. ¿Te acuerdas? En aquella época podían haber nombrado a Alfonsito de Borbón, que estaba casado con Carmencita, pero no, él tiene claro que quiere que sea el rey. Y de hecho, fíjate, en su discurso, el discurso de Franco, cuando dice: rodead al rey del mismo cariño y afecto que a mí me habéis rodeado. Es como diciendo: fiaros de este tipo, que él va a pilotar este cambio. ¿Tú no crees que Suárez estaba en ese ajo? No. Es que además estoy absolutamente segura de que no estaba en ese ajo.
Y es más, ni creo yo que ni Carrero ni el Generalísimo hubiesen pensado en una transición como la que tuvimos. ¿Tú crees que no? No. ¿Tú crees que eso no se diseñó antes? No, yo creo que no. Fue personal e intransferible lo de Adolfo Suárez. No digo personal e intransferible. Yo creo que en ningún momento, ni en Carrero ni en el Generalísimo, se pensó en una transición como la que hicimos. Evidentemente, la elección del rey como sucesor, pues a mí me parece que, como dices, Franco tonto no era, evidentemente, tonto no era. Era la única salida que le quedaba a Franco para dejar atada su sucesión, porque él conocía muy bien a los españoles, aunque yo creo que los españoles lo conocíamos bastante menos a él, porque era muy poco transparente en el sentido de darse a conocer, ¿no? Tenía una personalidad enigmática y, sí, bueno, como todas las personas con un régimen personalista, difícilmente las ves en zapatillas, como digo yo, y siempre hay una parte que te queda pues oscura, ¿no? Yo creo que fue una decisión inteligente y que probablemente él supo que las cosas iban a cambiar, pero yo no creo que las hubiese pensado tal como sucedieron. Y no quiero especular, porque me parece que además es un tema que no solo es que me desborde a mí, es que tampoco creo que sea una cuestión para abordar en solitario una persona sin que haya una dialéctica, pero sinceramente creo que no fue esa la transición. ¿Crees que no? Y luego nos encontramos con un UCD que siempre se le reprochó que era un poco como una jaula de grillos. ¿Qué era? ¿Qué era UCD? Era una jaula de grillos. Había docenas de partidos metidos en una coalición. Por lo tanto, es un proyecto que nació pues para incorporar precisamente a ese proyecto gentes que pudiesen aportar. Había gente que estuvo en la oposición, había liberales, había socialdemócratas, una amalgama que se sabía que era para un momento. La UCD se desintegró, pero de una manera que yo lamento profundamente, porque tenía que haber evolucionado hacia un partido, en fin, yo siento mucho que no se consolide en España un partido de centro, pero en aquel momento era muy importante que un partido político, en este caso una coalición de partidos políticos, estuviese entre lo que era la izquierda y lo que identificaban los españoles como la derecha. Si no fuese así, se hubiese dado de nuevo una bipolarización porque aunque había los otros partidos, y ya hemos visto lo que sacaron los nacionalistas, los comunistas, esa polarización entre izquierda y derecha, sin un partido, en este caso una coalición de centro, que aglutinase un voto de gentes que no tenían nada que ver con el régimen, otros que a lo mejor tenían algo que ver con el régimen o mucho que ver con el régimen, pero que viesen, que les diese una cierta tranquilidad de que Suárez y el proyecto que tenía iban a llevarnos por un camino en el que presidiese ese espíritu de concordia del que él tanto abanderó. Y yo creo que tuvo esa misión, que fue fundamental que la UCD fuese así, y que en la UCD se vieron representados millones de españoles que querían ese tipo de paso tranquilo, y que no fue muy tranquilo porque fue muy difícil, pero en cualquier caso evitar una vez más esas dos Españas que nos han helado el corazón, como una de las dos, como decía ya Machado. Lo creo. Y de repente tú tienes que, bueno, con el 23F, que luego lo vamos a tocar, y además tú ahí fuiste, lo viviste en primera persona. Por supuesto. Pero de repente salta todo por los aires y esa figura tan importante funda el CDS, que estás con él. Tú te quedas con él. Yo me presenté incluso. O sea, tú eres de las que no lo abandonas. No, yo la primera vez, en el año 82, sí, yo me presenté por UCD porque yo, en fin, no estaba metida en el partido. En ese momento no abandoné UCD, lo que me abandoné fue la política durante unos años. Yo necesitaba oxigenarme. Habían sido unos años tremendamente tensos para mí, en los que renuncié por completo a la familia, en los que abandoné muchísimas cosas
que para mí también eran vitales, y volví a dar clase y creo que necesitaba esa oxigenación después de todo lo que habíamos vivido en esos años tan difíciles y tan tensos. Y luego ya sí, 4 años más tarde, 5 casi, pues sí que entonces me decidí a incorporarme al CDS. Bueno, me invitó Adolfo de manera personal a que me presentase a la alcaldía. Yo había decidido no volver a la política, ¿eh? No, sí, lo habías fíjate decidido. que tenía pues 36 o 37 años y empecé a estudiar Derecho, hice 3 años de Derecho, bueno, algunas asignaturas, no todas, pero bueno, me apasionaba el Derecho y quería incluso enfocarme por ahí, me encantaba dar mis clases, tenía una familia maravillosa, una hija estupenda y un sobrino que casi era como mi hijo también, y mi familia, que llenaban por completo mi vida, lo profesional, y yo veía pues que, bueno, fueron aquellos años de monopolio del socialismo como partido casi único, ¿verdad? Sí, sí. Una cosa tremenda. Y entonces pues me dolió mucho cómo terminó Suárez, además, yo sufrí muchísimo. Porque Suárez termina, bueno, el CDS... No ya, como termina la UCD me refiero. Bueno, la UCD lo dejan a los pies de los caballos y él funda el CDS y ya está. Él es Rodríguez de Sagún. Sí, sí. O sea, de repente de tener mayoría absoluta, se quedan los dos. Pero fíjate, esto, mira, Churchill después de ganar la guerra perdió las elecciones. Claro. Yo te digo que el que es un político de verdad no puede sentirse, y de hecho Adolfo siguió luchando, ¿no? Hasta que ya se convenció de que no tenía nada que hacer, pero fue una derrota estrepitosa la de Suárez. Pero incluso eso yo creo que lo ha hecho mucho más grande a Suárez. ¿Sí? De verdad que sí, y lo creo además firmemente. Cuando yo me presenté a las elecciones por el CDS, que fue un exitazo, porque fue un exitazo, sacamos 4 concejales, estuvimos a punto del 5.º y bueno, en fin, porque la zona rural nos falló entera, que no pudimos llegar allí, pero nosotros aquí fuimos el segundo partido en muchísimos distritos, muchísimos, o sea que fue realmente un éxito grande. Pero después, cuando me presenté y no salí ni concejal, yo lo que más pena me daba era mi familia, porque sufrió muchísimo, y yo les decía siempre, primero, somos creyentes, que eso ya para empezar todos, pero si a Cristo lo crucificaron, por Dios, ¿cómo os vais a sentir hundidos porque los ferrolanos no me quieran? Pues no me quieren y no pasa nada. Y Adolfo, el Adolfo, que adora a mi familia toda, y que seguirá adorándolo porque yo les transmití ese cariño, y además muchos de ellos lo conocieron, sacó 2 diputados en toda España. Dios mío, una ferrolaniña como yo, de esta esquina de España, no pasa nada porque perdamos y porque nos manden para casa, nos vamos tranquilamente, con serenidad y sin ningún tipo de rabia. Y eso te hace más fuerte y sobre todo te hace mejor. Los que solo conocen el triunfo son políticos soberbios. Sí. Y la soberbia es tremenda. Es tremenda. Tremenda. Pero a él lo dejan totalmente a los pies de los caballos. Lo dejamos. Y lo que es una... Y ahora te explico por qué digo lo dejamos. Pero sigue. No, sigue. Dime por qué lo dejasteis. Pues mira, porque se produjo ya en el Congreso de Palma una división de la UCD. Perdona, estamos antes del 23F, sí, ¿verdad? Sí. Estamos en esos 7 meses pero anteriores. Pero es que ahí es en donde empieza la soledad de Suárez. Ahí está. O sea, 7 meses antes del 23F, el famoso Congreso de Palma del verano. Sí. Ahí es donde él siente que el partido ya no se siente respaldado por los varones de la UCD y se produce una situación tremenda para la gente de UCD. Vemos que hay un ala de UCD, un sector de la UCD que quiere irse con Fraga. Quiere esa derecha, ese partido amplio, similar a los partidos conservadores europeos. Tenían derecho a quererlo, ¿no? Y luego había otro sector, que era el de Paco Fernández Ordóñez, que claramente, no es ya que quisiera irse con los socialistas, es que ya llevaban meses, por no decir ya desde el 79, pues teniendo muchas más conversaciones y gobernando más en función del PSOE casi que del PP, este sector del partido de la socialdemocracia de Fernández Ordóñez. Entonces, en realidad en la UCD quedábamos aquellos que no teníamos una adscripción ideológica tan fuerte,
Luego estaban también los de los azules, que se llamaban. Entonces, Suárez, en el momento en que ve eso, yo creo que es en el que toma ya la decisión de marcharse. Porque se ve solo. Sí. Y además yo eso lo corroboro porque su mano derecha, su hombre de confianza, la persona que mejor lo conocía, que mejor lo entendía, era Fernando Abril. Y yo una de las imágenes que recuerdo de una manera más maravillosa es cuando me abrazó Fernando Abril, ya disueltas las Cortes. Yo era de la Diputación Permanente ya en el año 82. Me abrazó y con los ojos llenos de lágrimas me dijo que poco defendimos a Adolfo. Y es así. Y él sintió que Adolfo comenzaba a sentir la soledad. Sí. Ese fue uno de los elementos, no fue el único, pero fue uno de los elementos que le llevaron a dimitir y abandonar el proyecto de UCD. ¿Y tú crees, porque ahora eso entronca claramente con el libro que ha salido ahora de Pilar Urbano, que hablaba yo al principio? Libro que está basado, porque las fuentes de las que, independientemente de una serie de conversaciones, tiene el antecedente del libro que hablaba yo, de Abel Hernández. Ella escribió otro libro, Y ella escribió también otro libro. Ella escribió un libro documentadísimo, según ella. Ese sí que yo lo he leído, Este no lo has leído. No, además he prometido que no lo leo. Dime una cosa, ¿tú hasta qué punto crees que ese golpe de Estado del 23F no es un golpe contra, es un golpe de Estado, sino que es un golpe contra Suárez? Querían sacar a Suárez de realmente medio. Suárez había presentado ya la dimisión. ¿Ya la había presentado? Sí, el 23F fue el día que se estaba votando la investidura de Calvo Sotelo. No, ya, pero digo, ese pregolpe del que habla Pilar Urbano. Pilar Urbano habla de que hay una especie de... Bueno, evidentemente... Desde esos 7 meses que estás hablando... Yo es que ahora no entendí bien. Sí, perdón. Yo creí que te referías al hecho... No, al todo el mar de fondo, es que, desde esos 7 meses anteriores. Suárez ya estorbaba. Sí. Ya estorbaba. Suárez estorbaba por varios motivos. Bien. Bueno, primero porque había una prisa enorme de toda la izquierda por tomar el poder. Bien. Eso es algo que está, porque ya al poco tiempo de ganar las elecciones, pues los socialistas presentan una moción de censura que realmente fue precipitada, que yo, además no es que me lo haya contado nadie, es que yo oí esa conversación en donde Suárez le pedía a Felipe, le imploraba que no presentase la moción de censura. Él estaba dispuesto ya, desde siempre estuvo dispuesto a marcharse, si eso es lo que era bueno para el país y lo que se exigía de él. Entonces ahí ya empieza a verse que la izquierda legítimamente quiere el poder y que no está dispuesta pues a esperar bueno, está dispuesta si no gana las elecciones, pero que no está dispuesta a quedarse quieta realmente. Sí. Entonces se ve claramente eso ya, y por otra parte eso también entronca con que el rey quería que ganasen los socialistas, porque para consolidar la monarquía consideraba absolutamente necesario que gobernasen los socialistas con la monarquía, con la corona. Entonces, pues ahí también... Bueno, pero no había prisa. Bueno, yo sí creo que había prisa por una razón. Suárez perdió también en ese momento, digamos, la afección del rey. El rey ya, tal como Suárez estaba evolucionando, sí, y lo que se planteaba, y la situación del país en donde cada vez, oye, lo están aislando, los suyos rompen el partido, la izquierda le presenta la moción de censura, bueno, aunque no es cronológicamente así, es decir, Suárez se ve acorralado, porque era el temor que podía existir si se fortalecía Suárez, es que en las próximas elecciones volviese a ganar. Es decir, ya no había ninguna posibilidad cuando fue el 23F, pero tú no, si se fortalece la figura de Suárez, pues todas esas cosas pasarán un poco más tarde, y eso es así, y yo creo que él se llevó a la tumba porque quiso algunas cuestiones y algunas, digamos, circunstancias que no las conoceremos nunca, ni siquiera cuando se desclasifiquen determinados papeles. A mí me parece que el momento en el que él toma la decisión de dimitir, que además lo fue en Galicia en el verano, cuando ya antes de presentar la dimisión,
en el verano del 80, me parece, es decir, no el golpe de Estado fue en el 81, yo creo que fue en el verano del 80, cuando Suárez decide que se marcha, porque ve eso, que se queda sin partido, que no tiene, es que decir, un político cuando ve que quienes le rodean, realmente, todos, no están ya diciéndole poco menos que márchate, que esto se ha terminado, pues él dice, pues me voy, antes de que se produzca lo que es bueno para España. Dicen que lo que es bueno para España es esto, pues me voy. Y creo que fue un gesto de patriotismo, de generosidad, en lugar de presentarse a las elecciones con la OCDE, que lo hubiese podido hacer, si quiere, con una OCDE más pequeña, pues dice, no, pues me voy, todos estos, que cada uno haga lo que quiera, que no se sienta vinculado a mí, y me voy. Y creo que pues esas son las razones que llevaron a Suárez a sentirse solo, y cuando un político se siente solo, lo que tiene que hacer es... ¿Podía haber influido también el que el rey, dices tú, en su falta de afecto a Suárez en ese momento? Desafección en el sentido de que luego se retomó la relación, y yo creo que el rey lo quería a Suárez, pero tuvieron momentos difíciles, no lo niega ni Adolfo. Adolfo niega lo que dice Pilar Urbano en el libro, Adolfo hijo, pero él no niega que hay un momento en que hay un distanciamiento. Mira, el tema es que yo no quiero, porque no quiero parecer una Marisa Vidilla, además, que yo no soy ninguna experta en estos temas, pero una de las razones de fricción entre el rey y Suárez era Armada. Suárez, es a donde yo voy. Es una cosa que, bueno... Suárez no tragaba Armada, y el rey, sin embargo, porque es que lo curioso... Le dio varios cargos. Claro, es que esos dos generales, los dos generales más monárquicos de España en ese momento, eran Milans del Bosch y el general Armada. Eran los dos uña y carne del rey. Por lo tanto, ¿qué hay de la solución armada? ¿Tú lo ves posible? Aquel famoso gobierno, eso que acaba de salir ahora publicado, que ya se publicó en 2 libros antes, porque ahora nos estamos enterando de lo que ya nos habíamos enterado, porque esto es una verdad que está circulando por España desde hace 30 años, bueno, que ahora se escriba. Que en la cabeza de muchos golpistas podía estar la solución armada. Yo me niego a creer... ¿Tú crees que el rey plantea el tema armada? Yo creo que no. Y un gobierno de concentración eso ya de es otra socialistas, cosa. Eso ya es comunistas... otra cosa. Pero yo no me creo que los socialistas, no me lo creo, ni siquiera Carrillo... ¿Crees que no? Que no aceptarían jamás la presidencia de un militar. Es que creo, sinceramente, que no. Y creo además que ahí es en donde entra todo tipo de especulaciones. Y yo no voy a contribuir a especular, porque además es que siento casi vergüenza de que los televidentes puedan pensar que yo quiero aparecer aquí como una persona que ha tenido acceso. No, yo algunas de las cosas que sé que son fidedignas me las llevaré a la tumba, porque son fruto de conversaciones privadas y personales que Suárez tuvo con algunos de nosotros, y que nunca diré una sola palabra de esas conversaciones. Pero lo que sí creo... Me parece imposible el tema de Armada. A mí, de verdad, yo eso no me lo creo. No me creo que la solución fuese un gobierno que sí, que además ahí está la famosa conversación de... Esto lo digo porque se ha dicho y se maneja muchísimo la conversación de Mújica con los socialistas, con militares o con Armada, bueno, con quien haya sido, que ahí está todo también muy oscuro, aunque supongo que eso se aclarará algún día, porque Felipe González, le he oído decir yo que había mandado redactar un informe sobre esa conversación, y él niega que haya sido la conversación en los términos en los que luego se tradujo. Yo una interpretación que oí, que me la creo, y esta la voy a dar estableciéndola, y me disculpen los televidentes, como una especulación, pero que la he oído en Madrid en aquel tiempo, y que sí que me encaja bastante, un poco que Armada fue a ver al rey, no hablo del mismo día del 23F, antes, a plantearle que había hablado con los políticos, que todo el mundo estaba de acuerdo, que el país estaba fatal, que algo había que hacer, que las cosas así no podían seguir, y que el rey le habría dicho, vuelvo a pedir perdón, es una especulación, pero como todo el mundo especula, pues bueno, tampoco... Vamos a especular también. No creo que a ustedes les moleste, porque esto yo lo he oído en los mentideros madrileños, y no voy a decir si se lo oí a alguna persona que me merece credibilidad, pero lo oí en los mentideros madrileños. Y que entonces en una audiencia que tiene Armada con el rey, le cuenta esto y le dice al rey, es que hay que hacer algo. Y entonces que el rey le contesta, sí, algo general, algo habrá que hacer.
y que esto es lo que Armada interpreta, o por lo menos esgrime delante de los demás, de los socialistas, para decir el rey está de acuerdo. Bueno, el rey está de acuerdo. Estoy diciendo esto, que es lo que se ha contado, y lo que han contado la propia Pilar Urbano también, claro, en otras ocasiones. Y los otros autores. Claro, entonces... O sea, esto coinciden claro, todos. Entonces, algo habrá que hacer, pero no es que el rey estuviese de acuerdo ni con el golpe de Estado, ni que supiese que luego la propia Pilar Urbano dice que ella no dice que el rey conociera que se iba a dar un golpe de Estado, sino, en fin, que yo no quiero, simplemente me limito, y esto a mí sí que me encaja, porque todos... Sí. Había mucha gente que pensaba que algo había que hacer. Yo siempre digo que nos desayunamos el día de las elecciones con los periódicos de España en donde aparecían los cadáveres en la calle y la sangre. Esta es la España que nos deja la UCD. Yo eso no lo he podido olvidar jamás, jamás, porque ha sido un golpe tremendo a quienes estuvimos durante muchos años tratando de hacer lo mejor para España. Predicamos la paz y la concordia, y echar en cara a un gobierno el terrorismo es tremendo. 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 Es una falta absoluta de sentido ético y moral, porque no se pudo luchar más contra el terrorismo y fue una época terrible. Entonces, claro que las cosas estaban mal. Era la oposición enormemente despiadada entonces. Jugó mal Alfonso Guerra, Felipe González, de una manera rastrera. Yo creo que la oposición tuvo demasiada prisa por llegar al poder, y no solamente la oposición. Hay otros poderes y otros intereses que no salieron nunca a la luz y que tampoco van a salir. Pero a los que les estorbaba Suárez, porque Suárez no lo soportaban, y no lo soportaban porque había cosas que Suárez jamás estaría dispuesto a hacer, y que cada uno lo interprete como quiera, pero hay un momento en que Suárez sobra en este país. Y claro, cuando transmites estas cosas, pues hay una ola. Mira, en política viene la ola a veces, y venía la ola del socialismo, que es que la veías. Yo llegaba a casa y le decía a mi madre: mamá, que no nos votan ni los afiliados. ¿Pero qué dices, mujer? Que no, mamá, que no nos votan ni los afiliados. Hablo de las elecciones del 82. Sí. Y es que no nos votaron ni los afiliados. Recuerdo la soledad aquella de los mítines, que había veces que había una persona, y decías: Dios mío, ¿pero cómo es posible? Pasamos de 168 diputados a 13 diputados en toda España. A 13. Fue una barrida total. Entonces, era la ola que venía, y eso se veía venir, desde luego. Pero, claro... ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y seguimos con este apasionante relato.